Bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en este jueves 14 de marzo. Tenemos la presencia del diputado del FMLN, Manuel Flores, a quien damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, diputado. Buenas noches, María T. Un gusto estar siempre contigo, saludar a la teleaudiencia de Gente B, a todos los que nos ven en cualquier rinconcito del país, también a los que nos ven en Estados Unidos, Canadá, Australia y cualquier parte del mundo. A todos los salvadoreños y salvadoreñas, un cariño especial para ustedes. Bueno, pues efectivamente, si hay una persona que conoce, que sabe sobre la República Popular de China, es Manuel Flores, conocido también como el Chino Manuel. Así que vamos a estar hablando de las relaciones de El Salvador con la República Popular China. El canciller salvadoreño, junto a la embajadora de la República Popular de China, dieron a conocer los avances sobre las iniciativas enmarcadas en el programa de cooperación bilateral, acordadas desde el año pasado, ahí por el mes de noviembre 2018, entre ambos países. Antes de entrar a analizar el tema, queremos ponerle una nota de contexto. Como parte de la materialización de los acuerdos entre El Salvador y China, recientemente la nación asiática entregó 15.000 computadoras, así como 10 camiones cisternas que se pondrán al servicio de la población. Serán repartidas a los estudiantes de escuelas públicas para que las niñas y los niños salvadoreños tengan el acceso al Internet y la conectividad al mundo. Que apoyarán al programa presidencial Un niño, una niña, una computadora, y que de esa manera servirán para facilitar el aprendizaje tecnológico de 316.000 alumnas y alumnas de 558 centros escolares. Proporcionamos 10 camiones cisterna a El Salvador, que es una contribución pequeña, pero sincera del pueblo chino. En adelante, estamos dispuestos a continuar apoyando el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua. En cuanto a oportunidades para la formación académica, se ha oficializado el programa de becas, de las cuales 25 son para estudios de pregrado y 10 para maestrías. 35 jóvenes salvadoreñas y salvadoreños tienen la oportunidad de optar a una beca completa gubernamental para llevar a cabo la licenciatura o maestría en China. Ofrecemos también numerosos cursos y seminarios de capacitación. Castaneda destacó que estas gestiones se han realizado de manera responsable y transparente y agradeció el apoyo que el gigante asiático ha brindado al país. Todo esto ha sido posible gracias a que contamos con un programa bilateral de cooperación, el cual, por un monto de 150 millones de dólares, será nuestro principal mecanismo de intercambio para los próximos 3 años. Por lo tanto, continuaremos esforzándonos por el fortalecimiento de las relaciones entre nuestras naciones y del compromiso que tenemos en común. Mientras que la diplomática de China aseguró que seguirán profundizando el entendimiento y que las donaciones hechas por su país no tienen ningún condicionamiento político. China está decidida a ser un sincero amigo de respeto mutuo y completa igualdad y un confiable socio de beneficio y desarrollo conjunto de El Salvador. Así también mostró su voluntad por entablar una buena relación con el nuevo gobierno. Estamos dispuestos a escuchar también al nuevo gobierno salvadoreño para articular las estrategias de desarrollo de ambos países, planificar e implementar la cooperación para promover el desarrollo social con acciones prácticas. Actualmente, ambas naciones se encuentran trabajando en nuevas gestiones estratégicas para áreas de salud, prevención y seguridad, protección civil, telecomunicaciones, entre otras. Bueno, veíamos las imágenes de esta conferencia de prensa entre el canciller de la República, la embajadora de la República Popular de China, en esta cooperación
bilateral que inicia. Diputado, yo quisiera que nos hiciera un breve análisis de estas iniciativas, de cómo avanza esta cooperación con la República Popular de China. Bueno, primero es una muestra sincera de cooperación del pueblo chino y realmente este convenio que se firmó durante el establecimiento de las relaciones diplomáticas está dando frutos. El Salvador es un país que se ha abierto al mundo en su lógica de cooperación, tanto sur-sur, cooperación multilateral, y en este momento pues yo me alegro precisamente porque ya la educación de nuestros niños va a tener un ingrediente que es la tecnología. Son 15.000 computadoras de marca Lenovo, ¿verdad? Una marca bastante interesante en el mundo, de buen prestigio, y además pues 10 cisternas, como dice la embajadora Ouyang Hong, es un pequeño donativo, pero muy significativo. Eso quiere decir que nuestro país está en la agenda de muchos países del mundo. China es la segunda economía del mundo en este momento y ver a nuestro país como un amigo, como un aliado, es para nosotros importante. Aquí no se trata de temas ideológicos, de temas políticos, porque son 178 países los que mantienen un vínculo con la República Popular China. En este caso, pues el mundo entero está reconociendo el liderazgo de China en materia de tecnología, de ciencia, de cultura e incluso de inversión en el tema del cambio climático. Vale la pena destacar que aparte del donativo en las computadoras, el donativo en las cisternas, también se habla de cooperación en educación. Las becas para los estudiantes que van a emprender su licenciatura y también los que van a emprender su maestría es importante, es vital, porque de esa manera van a conocer el desarrollo de este país, que hoy por hoy pues, es una de las economías más pujantes del mundo y también el que más invierte en tecnología, el país que más invierte hoy por hoy en tecnología. Eso, María T., es importante porque nuestros jóvenes van a conocer una nueva dinámica de estudio, un potencial desarrollo científico que van a adquirir en esa nación asiática. Recientemente la República Popular de China en el país daba a conocer a través de un comunicado una postura importante de nación con relación a las palabras de la embajadora de Estados Unidos en El Salvador sobre las relaciones diplomáticas. El comunicado destacaba que las relaciones diplomáticas constituyen el derecho de un país soberano y que otros países no tienen derecho a intervenir con comentarios irresponsables. ¿Cuál es el análisis que usted hace al respecto cuando se está hablando de una relación entre dos países y un tercer país comenta? Bueno, no solamente es en el caso de El Salvador, porque el establecimiento de las relaciones diplomáticas de China con algunos países de nuestra región también se amplió a Panamá, República Dominicana y hace 10 años a Costa Rica. Recuerdo algunas frases de los embajadores tanto en Panamá como en República Dominicana, donde le llamaban la atención a los respectivos gobiernos de por qué habían roto relaciones con Taiwán, de por qué habían establecido los vínculos con China. Yo creo que hay que rememorizar durante toda la historia, China ha tenido un comportamiento no hostil para el mundo, se le hacen acusaciones de voracidad, se le hacen acusaciones de competencia desleal. Y entonces, ¿por qué Estados Unidos no rompe con China? Estados Unidos tiene vínculos desde 1979 y es más, esos vínculos han determinado una deuda enorme de Estados Unidos hacia China. El Salvador, apegado a su soberanía, a su constitución, nuestro presidente decidió romper relaciones con la provincia de Taiwán y establecerlo con la República Popular China, único representante de todos los chinos. Eso lo dice el Estatuto de 1992 y eso fue reconocido en una de las sesiones de Naciones Unidas en 1971 y que al año siguiente China ocupó el escaño en la ONU. Vale la pena destacar que hay tratados internacionales reconocidos por 178 países. China jamás le ha dicho a otro país que no reconozca a Estados Unidos. China jamás le ha dicho a otro país de cualquier parte del mundo
que no reconozca ningún tratado con Estados Unidos, ni le ha dicho a otro país con quién tiene que establecer vínculos diplomáticos. Eso dice mucho de un país que no se mete en ningún otro país. Eso se llama no injerencia. Por lo tanto, El Salvador es parte del orden mundial. Tenemos nuestra Constitución y en nuestra Constitución establece que es el presidente de la República el encargado de llevar las relaciones diplomáticas, de establecerlas o de romperlas. En ese caso, las palabras de la embajadora actual, aunadas con las palabras del embajador asignado que viene muy pronto, de decir que viene a trabajar para la ruptura diplomática con China, no tienen otro calificativo que de injerencia. Bueno, y además viene un nuevo embajador que se pensaría que no tendría que intervenir en asuntos internos propios del país, que como usted lo dice, pues es un país soberano y además es una relación que estableció el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén recientemente. Si hablamos de esta relación reciente de la República Popular de China con el país, también quisiéramos poner en contexto en América Latina, sobre todo por el hecho de que ha habido también una evolución, no solo en Centroamérica, sino también en los demás países de la región, con relación a estas relaciones, como dice la segunda potencia mundial en el campo económico, que es este llamado también gigante asiático, que tiene 1.400 millones de habitantes. Casi 1.400 millones. Entonces, ¿cómo se encuentra con los otros países? Lo que sucede es que debemos de poner en contexto que cada país es soberano de establecer los vínculos con quien quiera. El Salvador decidió establecer vínculos en los últimos 9 años con 32 o 33 naciones del mundo. Dentro de ellos se estableció con Senegal, con Qatar, con Cuba, con Vietnam, con Laos, se estableció con la República Popular China, se han establecido relaciones con otros países. Eso es la decisión soberana de El Salvador. Se ha mantenido una relación de mutuo respeto con Estados Unidos. Nosotros jamás hemos metido nuestras manos en los asuntos internos de los Estados Unidos. Recordemos además que es el país hegemónico hoy por hoy en el mundo. Tenemos 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas viviendo en Estados Unidos. 196,000 amparados al TPS, pero hay más de 2,5 millones que no tienen documentos. Casi nadie habla de ese tema. Por lo tanto, queremos nosotros ser sinceros y muy claros. Respetamos al pueblo estadounidense. Queremos manifestar que las relaciones han sido de mucha cordura. Hemos visitado el Senado, el Congreso, el Departamento de Estado, abogando por nuestros compatriotas amparados al TPS y a DACA. ¿Qué significa? Que nosotros también hemos tenido contactos con senadores como Bernie Sanders, con congresistas como Jim McGovern y con otros congresistas tanto demócratas como republicanos. Y en ese caso, vale la pena destacar que jamás hemos dicho que vamos a romper relaciones con Estados Unidos. Eso fue parte de un estribillo de campaña en los años pasados. Pero 2 veces se ha prolongado el TPS en los últimos años, así como también los fondos del milenio a El Salvador se le han entregado 2 veces. Han aumentado las remesas que mandan nuestros hermanos que viven en Estados Unidos y también que viven en Canadá y otras partes, porque mucha gente manda dinero de otras partes del mundo. Además, nuestros compatriotas le dan una contribución de casi 17,000 millones de dólares a la economía estadounidense. Entonces, el desarrollo de las relaciones de América Latina es con el mundo entero también, porque recordemos que casi toda América Latina tiene relaciones diplomáticas con la República Popular China. En Sudamérica, la excepción es Paraguay. La excepción es Paraguay. Y en el Caribe, la excepción son Santa Lucía y Haití. En ese caso, es importante destacar que ningún otro país, ni Panamá, ni República Dominicana, ni Costa Rica, ni los últimos en establecer vínculos con China han tenido la problemática que El Salvador tiene. ¿Por qué razón? Porque ellos han utilizado su política propia
de desarrollar las relaciones con el mundo sobre la base de ganar-ganar. Inversiones millonarias en Costa Rica, inversiones millonarias en Panamá, inversiones millonarias en Brasil, en Argentina, compra de productos de Argentina como la soya y la carne, la soya y los productos madereros de Brasil y otros productos. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro país, a pesar de que la relación con China es nueva, apenas se inició el 21 de agosto del año pasado, debemos de decir que hemos dado pasos agigantados en este contexto. Aún no tenemos un tratado de libre comercio porque no se ha iniciado la discusión, pero el comercio con China se ha mantenido aún sin tener relaciones diplomáticas. Se han vendido 210.000 toneladas de azúcar solo el año pasado. 14.000 empresarios salvadoreños, desde pequeños hasta grandes, importan productos de China por un valor de casi 1.600 millones de dólares. Ante una constante y permanente opción de ruptura con China, se puede poner en peligro el comercio con nuestro país. Se puede poner en peligro los negocios de nuestros compatriotas que traen de China sus productos, los juguetes, las llantas, los vehículos, todo tipo de productos que se venden en Dollar City, en Sinman y en muchos de los otros establecimientos corre riesgo. Por lo tanto, debemos de abogar por una relación de respeto mutuo con cualquier país. Aquí no podemos permitir ni que Estados Unidos, ni que China, ni que Venezuela, ni que Cuba, ni que Qatar, ni que los Emiratos Árabes nos vengan a decir a los salvadoreños lo que debemos de hacer. Por eso yo respeto la política de China de no injerencia en los asuntos de otros estados. Es que justamente la República Popular de China lo que ha dicho es que, bueno, garantiza una cooperación de respeto mutuo, de entendimiento, sin condicionamiento político. Eso lo ha dejado muy claro la embajadora, incluso los mismos voceros de China, desde antes de que vinieran ya aquí a establecer una embajada. Entonces, ¿cómo mira usted eso? Que no va a haber no hay de hecho ningún condicionamiento de carácter político. No, y es correcto, María T., porque China, yo he conocido esa realidad durante muchos años. Y conozco, por ejemplo, cómo le dan atención a la reina de Tonga, por ejemplo, un pequeño paísito de la Polinesia, especialmente a la Micronesia. Así mismo le dan el trato al presidente de Hungría. China tiene relaciones con el mundo entero, con países de derecha, con monarquías, como la de Qatar, como la de los Emiratos Árabes Unidos, como la de Arabia Saudita. Tiene relaciones con países islámicos como Irán. Tiene relación con países árabes como Argelia. Tiene relación con países de distintas magnitudes y categorías, con la India, con Afganistán, con Pakistán. Tiene relaciones con Uganda, con Suecia. Tiene relaciones con Sudáfrica, con Lesoto, con Djibouti. Tiene relación con México, con Canadá, con los Estados Unidos. Es decir, 178 países reconocen el estatus de 1992 y por lo tanto para emitir algún juicio, para emitir alguna sentencia, para emitir algún dictamen en nuestro país, se deben de reconocer que existen tratados que El Salvador es miembro. Entonces, cuando se habla de esa relación de paridad, lo que nosotros encontramos en China son oportunidades. Y es más, se está desarrollando en el mundo inversiones después del llamado del presidente Xi Jinping de la nueva ruta y la franja de la seda. En el mes de abril se va a desarrollar cumbres de mandatarios en China para exponer los beneficios de esos fondos para el desarrollo natural de la ciencia, la agricultura, de la infraestructura, del transporte, de la tecnología en los países miembros de este proceso. Y El Salvador puede optar a esos recursos para hacer inversiones en El Salvador. Por lo tanto, si no conocemos la realidad de China, es muy difícil que podamos emitir una opinión. Si no conocemos cómo se ha desarrollado Shanghái, Zhuhai, Tianjin, Xiamen, Heilongjiang, es muy difícil conocer que desde 1978 han desarrollado su economía a base de apertura. Hoy en día, María T., ningún país
que ha establecido vínculos con China, se ha quejado de malas prácticas económicas ni de voracidad. Ese discurso lo tiene los Estados Unidos y es normal, porque es una lucha entre dos titanes, entre dos gigantes que esperamos que nuestro país no sea objeto de esa pugna. Lo que queremos es respeto de ambas partes, respeto de los Estados Unidos, respeto de China y también de Rusia, con el cual tenemos relaciones diplomáticas. Somos el país que tiene relaciones con los 5 miembros del Consejo de Seguridad, que son permanentes. Estados Unidos y China y Rusia son parte de esos 5. Entonces, para mí es vital que nuestro pueblo se dé cuenta de que aquí no estamos hablando de que vamos a tener enemistades con los Estados Unidos, y este es nuestro principal socio económico en la región. No estamos hablando de negar todo el respaldo que Estados Unidos en materia económica le ha dado a nuestro país. No estamos hablando de eso, estamos hablando de buscar otras alternativas también. El Salvador solo en materia de cooperación, el año pasado y lleva casi 2.000 millones de cooperación. ¿Qué significa? Que si también China entra dentro de digamos, encaje de cooperación, El Salvador va a ganar más. Entonces, ¿de qué se trata estar hablando de una posible ruptura con China? No quisiera pensar que hay presiones externas. No quisiera pensar también que por falta de conocimiento vayamos a cometer una imprudencia que pueda afectarle en el futuro a nuestra gente. Me voy a ir con esto a la primera pausa. Quisiera que ahondáramos un poco más en el próximo bloque en la importancia justamente comercial y económica que tiene este llamado gigante asiático para, además de ya todo lo que nos ilustras, pero esa importancia económica de un país que es considerado como la segunda economía en el mundo, ¿verdad? Y por supuesto que vamos a hablar también de Taiwán. Esto será al volver, no nos cambien. Bueno, la Asamblea Legislativa, como ustedes saben, aprobó con votos de los partidos de derecha el primer informe parcial de la comisión especial que justamente se encarga de todo lo referente a la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Quisiera que el diputado Manuel Flores nos dijera pues, su opinión sobre estas recomendaciones que se exponen en dicho informe que se ha dado a conocer recientemente, donde también hay varias recomendaciones, y continuar con una explicación también, aunque breve, importante, de lo que significa este país en el Concierto de Naciones. Bueno, primero, desde un momento como FMLN nos pronunciamos con que la comisión, la subcomisión especial para conocer la supuesta denuncia del TLC, así se llama, supuesta denuncia, no tenía ninguna razón de ser. Primero, porque lo que se trataba en esa comisión, o subcomisión, era de determinar si la Asamblea tenía facultades constitucionales para conocer la denuncia del TLC, o en su defecto, para denunciar el TLC. Desde ese momento, nuestra posición fue que no tenía ninguna razón por lo siguiente. El mismo momento, Arena presentó una pieza para reformar la Constitución de la República. En esta pieza, solo les voy a leer lo que solicitaban. Y dice así: adiciónese un inciso tercero al artículo 144 de la siguiente forma. Artículo 144. Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República y al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. Hasta ahí llega el artículo. Ahora dice, la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. A continuación se solicita, para la denuncia
o finalización de los efectos de los tratados internacionales, se deberá seguir el proceso para la derogatoria de las leyes previa petición por parte del órgano ejecutivo. Significa que la Asamblea no tiene facultades ni competencias constitucionales para conocer esto. Por lo tanto, la comisión no tenía ninguna razón de ser. Fue un show político, fue un show más mediático. Y al final de esta comisión se mandó a llamar a los productores de azúcar, se mandaron a llamar a empresarios, se mandó a llamar a algunos abogados constituyentes, otros constitucionalistas, pero solamente con un criterio, no se llamó a otro. Entonces, este informe es parcial, y siendo parcial la comisión quedó abierta, pero lo raro de esto es que en el momento en que se estaba leyendo el informe, se estaba emitiendo un juicio adelantado y se decía hay que llamar a la Fiscalía para que vaya a investigar a la Cancillería. ¿Qué sucedió? No se llamó al canciller en 3 ocasiones, sino que únicamente por una vez. La comisión sigue abierta. ¿Cómo puede pedir usted la presencia de la Fiscalía si no se ha terminado el debido proceso? Uno. Segundo, se dan órdenes al órgano ejecutivo, se dan órdenes a la Fiscalía, se le ordena a la Sala. Por lo tanto, nosotros no votamos ni por el informe, sino que por el contrario solicité que regresara a la comisión por una sencilla razón. Según el reglamento interno, un informe debe llevar las opiniones de todos, no solamente de un grupo que aunque tenga los votos, no debe de pasar por encima del minoritario. Pero las opiniones nuestras no están presentes en el informe. Ni siquiera un antecedente de 1973, cuando El Salvador también decidió dejar sin efecto un tratado. En ese tiempo el canciller decidió hacerlo y no pasó por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si bien es cierto, la Constitución de ese año no es la misma del 83, que es la constituyente, ninguno de esos artículos fue tocado. Ninguno. Quedó exactamente igual. En ese tiempo surtió efecto inmediato la denuncia o la renuncia a ese tratado. Ahora comienzan con leguleyadas y querer buscar que así como se hace una ley también se deshace con los mismos procedimientos, pero la Asamblea no tiene facultades para la denuncia de un TLC, por eso pidieron la reforma constitucional. O sea, una contradicción. Sin embargo, tuvieron los votos y lo aprobaron. ¿Qué aprobaron? 5 recomendables. ¿Son vinculantes? No. ¿Son ley? Tampoco. ¿Se pueden cumplir? No. Entonces quedó nada más como un show mediático. Entiendo que además China, bueno, es integrante de la Organización Mundial del Comercio, o sea que tiene toda la potestad, tiene, bueno, se ha hablado de que no puede haber dos Chinas, o sea, Taiwán. Yo quisiera que explicaras eso a la población porque, como bien decías al inicio, a veces la falta de información hace que la ciudadanía y las personas que no somos versadas en política exterior ni en este tipo de información, nos vayamos con la desinformación que muchas veces se da a través de los distintos medios. Entonces, que veamos cuál es la situación más concreta de la relación con China, la relación que se tenía con Taiwán, cómo se termina esto, etcétera. Okay. En primer lugar, debemos de reconocer que El Salvador es miembro de un concierto internacional, de muchos organismos, como la OMC, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de muchos organismos internacionales. Y por esa razón, en Naciones Unidas, en 1971, hubo una resolución en el cual reconocen que el miembro pleno va a ser la República Popular China, en la ONU. Y además, en 1992, se firma un tratado que se llama el Tratado del 92, donde reconoce la existencia de una sola China. En el 49 hubo una ruptura, después de la guerra, cuando Chiang Kai-shek huye a la isla de Formosa y establece allí la República de China en Taiwán. Yo lo comparo,
haciendo un juego entre manzanas y naranjas. Es como que en el año 92, después de la guerra, el FMLN hubiera triunfado en la revolución. Y proclamamos la República Socialista de El Salvador. Pudo haber ocurrido. En ese tiempo el presidente era Félix Cristiani. Y cuando se triunfa la revolución, él huye a la isla de Meanguera, junto con la plana mayor del ejército y una población. Y establece la República de El Salvador en Meanguera. Exactamente lo mismo, con el agravante de que pudo haber llegado las tropas estadounidenses con sus barcos e impide que también la isla de Meanguera sea parte de este proceso. Así ocurrió con Taiwán. Esa es una comparación. ¿Es entonces Meanguera una república? No, es parte del territorio salvadoreño por historia y por tratados. Así es Taiwán. Algunos países reconocen a Taiwán como república, pero no es república, ni reconocida en Naciones Unidas, ni en ningún otro organismo, y ahora explico una razón. El artículo 144 de nuestra Constitución, y aquí es donde la Sala cometió un grave error, porque la Sala de lo Constitucional no revisó tratados internacionales ni quienes son miembros de la OMC. Trató a Taiwán como Estado y no lo es. Y el artículo 144, correcto, dice el artículo 144, los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República. Aquí no dice que se va a firmar un tratado con partes o con territorios. Ahora bien, tiene que ser estados. Estados. Entonces, para aquellos que defienden la legalidad, oiga bien, del TLC con Taiwán les voy a leer. Dice, a la luz del principio de una sola China, Taiwán, que no es un Estado soberano, no puede participar en la Organización Mundial de Comercio, sino bajo el nombre de territorio aduanero distinto de Taiwán, Penchu, Qingmen y Matsu, llamado comúnmente Taipei de China. Así está escrito en la OMC. Por lo tanto, territorio distinto de Taiwán, llamado Taipei de China. Entonces, Taiwán no es miembro de la OMC. Por lo tanto, si algún jurista de este país lee los tratados, lee la Constitución, mañana mismo puede poner una demanda de inconstitucionalidad al Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Primero, porque no es miembro de la OMC, y segundo, porque no es Estado. Bueno, y este día, la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD, ha girado un comunicado donde precisamente manifiesta que la resolución de la Sala de lo Constitucional que admite la demanda de amparo presentada por un sector de azucareros del país, dice que manifiesta que es bastante largo el comunicado, esperamos que mañana tal vez visitan aquí Gente Ve para que ellos expliquen a profundidad, porque son juristas, qué es lo que significa celebrar con una provincia un tratado o un convenio que para UNAJUD carece de total legitimación de acuerdo a la Constitución de la República, porque como dice el diputado Manuel, el Estado soberano de El Salvador solo puede celebrar tratados o convenios internacionales con estados y con organismos internacionales. Así que esto pues va a requerir de mayor análisis, sí, va a requerir de mayor profundización, y esperamos que la Corte Suprema de Justicia pues actúe de acuerdo a la legalidad, porque si no, ¿de qué sirve la Constitución? ¿De qué sirven los tratados? ¿De qué sirven los convenios? Exacto. ¿No? Sí, porque incluso recordemos qué es la OMC. Son 164 Estados miembros. Si mal no recuerdo, como el 22 de diciembre del 2001, fue admitido China como miembro de la OMC. El 1 de enero del 2002 fue admitido
el territorio aduanero distinto de Taiwán, diferente de Taiwán, o sea, Taipei de China. Cuando hablamos de eso es porque ese organismo está respetando el tratado de 1992 que establece la existencia de una sola China. Y cuando hablamos de una sola China, ese reconocimiento es una condición sine qua non para la ruptura y el reconocimiento de China como representante legítimo de toda China y que Taiwán es un territorio, parte del territorio. Ahora bien, fíjense qué interesante, porque esto se puede convertir incluso en un problema internacional para El Salvador. Nuestra sala de lo constitucional violenta el derecho de nuestro gobierno, que es el único encargado de las relaciones diplomáticas de nuestro país. Declara a Taiwán Estado, porque así lo dice el texto que ellos resuelven. Segundo, lo que solicita el sector azucarero y dice que pueden perder su producción y que están demandando respuesta. China inmediatamente dice, ok, montemos una mesa tripartita y les compramos los productos. Ahí se resuelve el problema. Claro. Porque lo que está en juego es un interés privado, el cual está en contraposición al interés público. Ojo. En primer lugar, eso mañana lo van a explicar, creo, los compañeros de UNAJUD. En segundo lugar, en la OMC hay organismos resolutores de conflicto y son 7 miembros permanentes, 7 miembros permanentes. Y en este momento la presidencia la ocupa China. Fíjate qué interesante el tema. Pueden poner una denuncia por daños a la posibilidad real del comercio entre China y El Salvador. ¿Cuánto está en juego? 14,000 comerciantes salvadoreños, más o menos 1.600 millones para acá, 86 millones para allá, que es lo que ocurrió el año pasado. Entonces, para nosotros es importante que nuestra población sepa que las cosas no son por votación mayoritaria, es de derecho internacional. Además, China, como usted dice, se comprometió a recibir esos productos que había negociado exportarse hacia Taiwán. Entiendo que era parte de las alternativas de solución a un interés de privados para salvar una situación que, como dice el diputado Manuel, es de interés colectivo. O sea, no es que hoy se me ocurre y me levanto y digo, hey, ya no quiero un tratado con Estados Unidos. Esos son convenios, son tratados, se firman, hay periodos, para denunciarlos también se establece con tanto tiempo antes, de qué manera. O sea, no es por voluntad. No, hay reglas establecidas y por esa razón se montan las mesas de diálogo. No es fácil porque son visitas recíprocas y hay, por ejemplo, en salas permanentes, en salas adjuntas, hay observadores, hay representantes permanentes de todas partes, de empresarios, del gobierno. Entonces, significa, por lo tanto, de que un tratado de libre comercio nuestro país ha celebrado, por ejemplo, con Chile, con Colombia, con Cuba. Se ha celebrado TLC con los mismos Estados Unidos. Y si mal no recuerdo, hay una demanda de inconstitucionalidad del TLC con Estados Unidos, que ahí está durmiendo el sueño de los justos. Muy bien, yo tengo que ir a la segunda y última pausa. Silvia Cristina Flores lo saluda, dice que Dios le bendiga. Carlos Mendoza se burla que le quitaron la visa. Damián Alegría habla de que muy bien. César Sochi, es muy difícil este apellido. Dice que es bueno dar información a la gente para que no se tenga solo una agenda de mentiras de la derecha. Víctor Sarabia habla de que tremenda información, esta clase de diálogo me encanta que la desarrollen. Usted arroja información con evidencia en mano. Es importante informar a la ciudadanía. Ya regresamos y vamos a continuar con el tema. Conversamos con el diputado Manuel Flores. Quisiéramos saber, aquellos exportadores que ya veían venir y que todavía quieren exportar a China, a la República Popular de China, ¿cuáles son los beneficios que van a tener? Es que hay que diferenciar, María T., hay que hacer una diferencia entre el comercio, que es libre desde hace miles de años.
China tiene comercio con el mundo. Imagínate, la ruta de la seda cumple 2143 años aproximadamente. Y la ruta de la seda inició un proceso de cambios y transformaciones en China en la época imperial. Desde la producción de la seda en la ciudad de Xi'an, en la provincia de Shanxi, comenzaron las caravanas de camello a vender la seda que producían en ese momento a países cercanos como Kirguistán, Tayikistán, Mongolia y mismo. Llegaron a Eurasia, llegaron a Siria, llegaron a Alepo y montaron desde ese momento centros de avituallamiento hacia el Imperio Romano, que era donde mejor se pagaba la seda. Lógicamente había dinero en Roma, era un imperio, ¿no? Entonces ese espacio de 2140 determinó que los chinos lo que quieren es negocios, lo que quieren es paz, lo que quieren es reconstrucción. Entonces, 2143 años después, relanzan la ruta de la seda del presidente Xi Jinping con una ponderación estimada de $1 billón. Y $1 billón no son 100.000 millones como dicen los estadounidenses, es 1 billón de millones. Esa es la apuesta. Casi 997.000 millones que están destinados para el desarrollo del tren, de barcos y de aviones, especialmente también en inversión en tecnología, en ciencia y en reconstrucción, como es el caso de que China anuncia la reconstrucción de Alepo, ¿verdad? Después del bombardeo encabezado por Estados Unidos, las inversiones en Afganistán, las inversiones en Libia, las inversiones en las zonas destruidas, pero además las inversiones en Singapur, en Malasia, las inversiones en Filipinas, en Japón mismo, en la zona de Kaesong, en Corea del Norte, las inversiones en Brasil, en la zona económica especial de Mariel en Cuba, las inversiones en los mismos Estados Unidos, y por lo tanto este no es un tema ideológico. China tiene una relación de crecimiento y avance, de ganar con el mundo entero, y por lo tanto a mí me causa sospecha algunos pronunciamientos con respecto a lo que China es voraz. Lo que ha hecho en África, por ejemplo, es una inversión completa en casi todos los países, a excepción de uno que se llama Suazilandia, que es el único que mantiene vínculos con Taiwán. De ahí inversiones en Zimbabue, inversiones en Nigeria, en Ghana, inversiones enormes, pero muy grandes en la zona de Marruecos, en la zona de Argelia, especialmente en la zona en el tema de gas, en el tema de petróleo y en el tema de pesca. Estamos hablando de inversiones fuertes en la parte de Djibouti, en el cuerno de África, en el tema de seguridad para los barcos mercantes. Entonces, cuando se habla de la potencial inversión, nosotros debemos de conocer también lo que significa China para esas regiones y para el mundo entero. Fíjate qué interesante, China es parte del BRICS, que es un grupo de países emergentes que son la India, Rusia, China, Sudáfrica, ¿verdad? Y Brasil, que se constituyeron en un bloque económico para competir con Estados Unidos y con Europa. Constituyen el grupo euroasiático entre China, Rusia y Uzbekistán, precisamente para la construcción de oleoductos. Hacen una relación con Irán, hacen una relación con Siria para la reconstrucción de la zona destruida. Pero además es capaz de tener vínculos con monarquías absolutas, como en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, de Qatar y de Arabia Saudita. ¿Qué quiere decir? Que China respeta la soberanía de cada país. Incluso en el último año hay acercamientos entre el único país de Europa que tiene vínculos con Taiwán, que se llama el Vaticano, donde firmaron ya un protocolo de entendimiento para que los obispos chinos sean ordenados por el Vaticano, porque la Iglesia china no reconoce a la autoridad del Vaticano. Con ese protocolo ya lo reconocen como primer paso para el acercamiento diplomático. Debemos de informarnos de la política exterior para que no nos vengan a decir cualquier cosa al país. Eso es importante, conocer los tratados, conocer la historia, porque en este contexto yo pregunto, y si quiere léalo, ¿cuántos países han sido invadidos por China? ¿Cuántos países han sido colonias de China? ¿A cuántos países ha maltratado China? ¿Y cuántos países, aparte de China, hablan mandarín? Eso dice mucho de un país que no es colonialista, pero sí podemos hablar de nuestro país, que hablamos español, porque fuimos colonia de España. De muchos países africanos que hablan inglés, porque fueron colonia de Inglaterra.
de países que hablan portugués porque fueron colonia de Portugal, y además de otros países que hablan holandés porque fueron colonia holandesa. Entonces, cuando leemos realmente la historia, nos damos cuenta que China es un país que lo que genera es posibilidades de negocios con una condicionante que se llama ganar, ganar. A lo que la señora embajadora Oh Yang-hong le llama la repartición del pastel, donde todo el mundo va a tener participación. Eso dice mucho de una relación potencial. Algunos hablan de ruptura. ¿Por qué se habla de ruptura? ¿Por qué mejor no se explora la potencialidad de un país con 1.400 millones de habitantes, en donde las 33 provincias tienen potencial también de firmar tratados? Por provincias tan poderosas como Tianjin, municipios poderosos como Chongqing, municipios poderosos como Zhuhai, como Shanghai. Es decir, cuando conozcamos que muchos de nuestros empresarios tienen años de negociar con China sin necesidad de TLC, nos vamos a dar cuenta que estas oportunidades no han llegado para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Eso es lo que se requiere, conocer esas rutas. Porque lo que se está hablando a priori, bueno, el candidato presidencial, más bien el presidente electo que acaba de estar en una gira en México, Estados Unidos, hablaba de que no se respetaba, es un país que no es democrático, ¿verdad? En el caso de China, incluso la nueva relación Venezuela-Nicaragua, que ya no cuenta con más aliados. Entonces son declaraciones que la gente está valorando en su justa dimensión qué significan, porque se está hablando del caso de China Popular, que es un país con el que recientemente el gobierno actual ha abierto relaciones. La gente se está preguntando, ¿se van a romper? ¿Se va a terminar algo que apenas inicia, en donde han sido favorecidos empresarios salvadoreños, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo? No, veamos las posibles repercusiones de una ruptura con China. Las repercusiones que pueden tener los 14.000 empresarios que traen productos de China. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que la gente vaya a China, compre muebles, compre juguetes, compre pelotas, compre lo que sea, a un buen precio, y la calidad china está mejorando cada año? Imagínate, pueda haber una sanción, o China decide ya no seguirle vendiendo a nuestros empresarios, ¿a dónde vas a ir a comprar? ¿A Colombia? ¿A México? ¿A los Estados Unidos? ¿Será el mismo precio? Entonces, cuando hay una declaración del presidente electo, yo quiero sopesar en lo siguiente. Él dijo que se olvide Venezuela y Nicaragua de este aliado. Él tiene todo el derecho constitucional, a partir del 1 de junio, de establecer o de romper vínculos diplomáticos, como dice nuestra Constitución. Por lo tanto, la decisión soberana que tomó el presidente Salvador Sánchez Serén de establecer vínculos con China también está apegada a la soberanía y a nuestra Constitución. Entonces, si el presidente Nayib Bukele decide romper con todo el mundo y quedarse solo, es su decisión soberana que está contemplada en la Constitución de la República. Eso quiere decir que nosotros respetamos el papel del presidente en cuanto a las relaciones diplomáticas. Él dice, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua se van a quedar sin un aliado. Recordemos que de Nicaragua viene el queso, la carne, frijoles y muchos productos de consumo de El Salvador. ¿Por qué pelearse con un gobierno cercano? Segundo, vamos a esperar si Estados Unidos no le pide trasladar la embajada de El Salvador de Tel Aviv a Jerusalén, cuando él es de origen palestino. Vamos a esperar. Y además, ¿cuáles van a ser sus resoluciones respecto a Cuba, el cual todavía no ha mencionado? Él tiene derecho, ¿verdad? Y vamos a ver su posición respecto a Vietnam y a otros países. ¿Tiene derecho? Sí, porque la Constitución le dice a él que puede establecer vínculos o puede romper con quien quiera. Y si quiere quedarse solo, es su decisión soberana. Bueno, nos hemos quedado otra vez con poco tiempo. Vamos a estar invitando a Manuel Flores para seguir hablando de este tema tan importante, que es un tema de nación, como son las relaciones diplomáticas con otros países y sobre todo con el gigante asiático que él maneja también. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí en Gente Ve Opiniones.